Buenos días, vamos a realizar el ejercicio de repaso que era sobre el tema 5, la discriminación de precios y alguna cuestión sobre la publicidad, porque creo que quizás sobre eso pues no hayamos repasado y es bueno pues dar un repaso a toda la asignatura antes de hacer la prueba individual del día 25. Bien, aquí tenéis pues las dos cuestiones que os haya puesto, una de discriminación perfecta y otra de la tarifa en dos partes. Y después pues una pequeña cuestión sobre la publicidad. Bueno, entonces tenemos la discriminación perfecta. Os recuerdo que la discriminación perfecta de precios es aquella en la que se puede cobrar un precio distinto por cada unidad vendida. Si bien es cierto pues que quizá hace algunos años parecía como que este caso era un caso absolutamente, digamos, ideal o utópico de manual, pero que en la práctica no se podía realizar, como ya vimos en clase. Bueno, la verdad es que creo que no lo vimos en clase, sino que lo expliqué ya también en uno de estos vídeos, pero en definitiva, pues claro, lo que sucede es que con la tecnología cada vez es más fácil el que se pueda cobrar a cada persona o se pueda cobrar por cada unidad un precio distinto, puesto que si hacemos las compras por internet, pues podemos tener algoritmos que nos vayan diciendo en qué zona vivimos, qué renta tenemos, qué tipo de compras hacemos, etc. Con lo cual, como os digo, pues cada vez puede resultar más sencillo el que para determinados productos se pague un precio distinto para cada unidad y que ese precio corresponda a lo máximo que esté dispuesto a pagar el consumidor, es decir, que el excedente del consumidor sería cero. Bueno, vamos a repasar brevemente las condiciones de la discriminación perfecta con este ejemplo que, como os digo, siempre no es una práctica, sino solamente una manera de repasar la teoría. Bien, como os acabo de decir, el excedente del consumidor es igual a cero porque el monopolista es capaz de quedarse con el excedente del consumidor. Y entonces esto llevaba, como vimos en la teoría, a que la condición de máximo beneficio se determine por la igualdad entre el precio y el coste marginal. El precio lo determina la función de demanda y el coste marginal pues sería 10, que es la derivada de 10Q. Lo representamos, ponemos aquí el precio, la cantidad, la función de demanda y ese coste marginal igual a 10. Pues igualamos el precio al coste marginal y obtenemos que la cantidad que vendería este monopolista es una cantidad igual a 98, que la representamos en nuestra gráfica. Por otra parte, no podéis olvidar que en el caso de la discriminación perfecta de precios no tenemos un precio único, sino que tenemos un intervalo de precios. El intervalo de precios tiene un precio mínimo, que será el precio al que se vende la unidad 98, es decir, un precio 10, y el precio al que se vende una cantidad infinitamente próxima a cero. Y en este caso, pues si sustituimos Q igual a 0 en la función de demanda, pues llegamos a que ese precio máximo sería 500. Luego, esa cantidad total de 98 pues se vende en un intervalo de precios comprendido entre 10 y 500. Bueno, a continuación pues vamos a calcular cuál sería el beneficio del monopolista. Para calcular el beneficio, pues primero tendremos que obtener el ingreso del monopolista. ¿Cuál será el ingreso? Pues todo lo que queda por debajo de la curva de demanda, entre 0 y 98. Es decir, que sería todo el área que veis en rojo en la transparencia. Todo eso será el ingreso del monopolista. Lo podéis calcular con la integral o de una manera más sencilla. Como veis ahí, pues tenéis un rectángulo y un triángulo. Si hacemos los cálculos, pues tenemos que, y no me he equivocado, tenemos que el ingreso total será 24.990. El coste, pues lo obtenemos sustituyendo 98 en la función de costes. Luego el coste será 980. Y finalmente, pues el beneficio será la diferencia entre el ingreso y el coste, 24.010. Bueno, pues esto sería finalmente la respuesta a todas las cuestiones que se han hecho en el caso de que el monopolista pueda realizar una perfecta discriminación de precios. Vamos a ver el caso en el que se realiza una tarifa en dos partes. Si se realiza una tarifa en dos partes y tenemos un único tipo de consumidor, que es así, porque fijaros que solamente tenemos una función de demanda, por tanto, pues solamente tenemos un tipo de consumidor.
Os recuerdo que la tarifa en dos partes lo que ocurre es que el monopolista también se queda con el excedente del consumidor. Lo que ocurre es que articula un sistema distinto, es decir, que cobra por todas las unidades Q el mismo precio, pero para quedarse con el excedente del consumidor establece una cuota de entrada. Recordad que ahí podría ser pues, un gimnasio si pagas una cuota de entrada y después tienes que pagar por las clases, o un club de tenis en el cual pagas una cuota de entrada y después pues tienes que pagar, por ejemplo, por las consumiciones que realizan. Bueno, por tanto, en este caso, de nuevo, el excedente del consumidor es cero. Y si el excedente del consumidor es cero, pues el precio que se establece será precio igual a coste marginal, que lo volvemos a dibujar. Tenemos el coste marginal igual a 10. El precio nos lo determina la función de demanda, 500 menos Q. Y por tanto, igualamos 500 menos Q a 10 y obtenemos lógicamente la misma cantidad de antes, que sería 98. Y como os acabo de explicar, el precio sería un precio único igual a 10, luego cada una de las 98 unidades se vende a un precio único igual a 10. El excedente del consumidor sería 0 y lo que correspondería al excedente del consumidor es lo que hemos determinado como la tarifa óptima de entrada que le lleva al monopolista a maximizar su beneficio. Por tanto, como os digo, la tarifa de entrada pues sería la correspondiente al excedente del consumidor. ¿Y cuál sería ese excedente del consumidor que se queda al monopolista como tarifa? Pues ese triángulo. Y por tanto, la tarifa de entrada, ¿cuál será? Pues el área de ese triángulo rojo que está en la transparencia. Calculamos el área del triángulo y sería 24.010. Pero además, el monopolista tiene otro ingreso, que será el ingreso que percibe por haber vendido las 98 unidades. Luego, el ingreso por cantidad vendida será 98 por 10, 980. El coste pues será 10 por 98, 980, y por tanto, finalmente, tendremos que el ingreso total será 24.010 más 980. Ese será el ingreso total. Si le restamos el coste de 980, pues tenemos que finalmente el beneficio es de 24.010. Es obvio que nos tenía que salir el mismo beneficio que con la discriminación perfecta, puesto que la tarifa, el establecer una tarifa de entrada es una manera práctica de volvernos a quedar con todo el excedente del consumidor, con lo cual al final los beneficios pues tienen que ser los mismos. Bueno, como os digo, este sería el tipo de tarifa de entrada más fácil en el que tenemos un único tipo de demandante. Pero como siempre os digo, lo que interesa sobre todo para un alumno de marketing es pues quedarse con el concepto, con la idea de lo que supone cada tipo de discriminación y que tengáis muy claro a qué ejemplos de la realidad pues correspondería cada uno de los tipos de discriminación que hemos ido calculando. Bueno, finalmente, en la cuestión 2, pues tendríamos la misma función de demanda, 500 menos Q, y la función de coste, 10 por Q. Aquí vamos a suponer que el monopolista no realiza discriminación de precios y, por tanto, establece un precio único, como estudiasteis en microeconomía. La elasticidad de la demanda con respecto a la publicidad tiene un valor de 2, es lo que nos da el problema. Y vamos a calcular el gasto óptimo, la inversión óptima en publicidad que tendría que hacer este monopolista para la cantidad y precio de máximo beneficio. Bueno, en primer lugar vamos a calcular la condición de máximo beneficio, que ya sabéis cuál es, ingreso marginal igual a coste marginal. Y por tanto 500 menos 10Q, que sería el ingreso marginal, igual a 10, que es el coste marginal. Y de aquí obtenemos que la cantidad es 49 y el precio pues serían 255 unidades monetarias. A continuación, pues tenemos que recordar la regla óptima para determinar la publicidad. Si os vais al tema 5, a la última pregunta del tema 5, estudiamos una regla práctica para determinar esa inversión óptima. Y esa regla práctica nos dice
que la elasticidad de la demanda con respecto a la publicidad dividido por la elasticidad precio es igual a A, que es la inversión en publicidad, partido por P por Q, que es el ingreso que obtiene el monopolista por vender la cantidad Q. Bueno, es obvio que podemos calcular todo y que la incógnita sería la A, que es la inversión en publicidad. Bueno, pues en primer lugar tenemos la elasticidad de la demanda con respecto a la publicidad, que es 2, porque nos lo dice el problema. En segundo lugar tenemos la elasticidad de la demanda con respecto al precio y que la tenemos que calcular. La calculamos a partir de la función de demanda P igual a 500 menos Q. Esto lo estudiasteis en microeconomía. De todas maneras, como no estaba muy segura si os acordabais cómo se hacía, pues en la siguiente transparencia está explicado cómo he sacado la elasticidad demanda-precio. Pero bueno, para aquellos que se acuerden y no le haga falta la explicación, pues aquí tenéis que la expresión de la elasticidad de la demanda con respecto al precio es el cociente entre el precio y 500 menos P. Si sustituimos por el valor de P que hemos obtenido, que es 255, obtenemos que la elasticidad precio es 1,04. Lo siguiente que tendríamos que sustituir es el ingreso que obtiene el monopolista por vender la cantidad Q, 49, a un precio de 255. Si multiplicamos ambas cantidades, pues tenemos que el ingreso es 12.495. Y por tanto, pues ya tenemos todos los elementos y podemos despejar la inversión en publicidad, que sale una cantidad de 24.028,84 unidades monetarias. Bueno, aquí tenéis pues cómo se haría la elasticidad de la demanda con respecto al precio. Como veis, bueno, ahí tenéis la expresión de la elasticidad de la demanda con respecto al precio. Despejáis lo primero la Q con respecto a P en la expresión de la demanda. Diferencial de Q con respecto a diferencial de P es la derivada de Q con respecto a P, que sería menos un quinto. Y ya pues sustituimos en la expresión de la elasticidad de la demanda y obtenemos la expresión P partido por 500P. Y así hemos obtenido antes pues la elasticidad precio y la hemos sustituido por los valores del problema. Bueno, con esto damos por concluido el temario que va a entrar este año en el examen de teoría de precios. Sí que os quería decir que bueno, voy a valorar todo el trabajo que habéis hecho hasta ahora, es decir, todas las cuestiones que habéis ido entregando. El día 25 es una cuestión más, es un trabajo individual y bueno, pues por tanto le tenéis que dar la misma importancia que le habéis ido dando a las actividades y por tanto todos aquellos que hayan seguido las clases en el orden en el que las hemos ido dando, viendo los vídeos y haciendo las actividades, pues tendrán todos los conceptos claros y no vais a tener ningún problema en absoluto para resolver las cuestiones que os voy a proponer para las cuestiones individuales.